mis queridos niños? Sean bienvenidos nuevamente a la clase de la Escuela Dominical del Manuel Ven Sígueme. Como todos sabemos, estamos estudiando el libro de Mormón en este año. Les mando un abrazo a cada uno de ustedes y quiero decirles que estoy orando a mi Padre Celestial para que juntos podamos tener esas clases presenciales, porque así vamos a poder interactuar entre nosotros y es más amena nuestra clase en la iglesia. Hermanos y hermanas, hermanitos, esta clase de este día es muy diferente a cada una de las clases que hemos tenido en el resto del año. ¿Y por qué esa gran diferencia? Pues quiero explicarles, mis queridos hermanitos y hermanitas de la primaria, que este día el Señor le manda un mensaje a nuestros padres, a cada uno de los padres de ustedes. Y ese mensaje se encuentra en Deuteronomio, en el Antiguo Testamento. Deuteronomio 6, versículo 6 y versículo 7. Y el Señor dijo, y estas palabras que yo te mando hoy, las enseñarás a tus hijos y las enseñarás cuando estés en la casa y cuando vayan por el camino y al acostarse y al levantarse. Hermanos y hermanas, como padres de estos niños de la clase dominical, somos los mejores maestros del Evangelio para nuestros hijos. Nosotros tenemos la mayor responsabilidad para enseñarles esta verdad. Y nosotros tenemos mayor influencia en ellos para poder esforzarlos para ser más receptivos a los mensajes y detenidamente enseñarles la palabra del Señor. Sean bienvenidos también a la clase este día y quiero contarles que la clase de este día se titula y se llamaba El Pueblo de Dios. Vamos a estudiar esta mañana por qué lo llamaban el pueblo de Dios. Quiero decirles, hermanos, que el pueblo de Nefi, después de las contiendas y caídas en las batallas que hubieron, quedó un pueblo reducido de los nefitas. Pero en Zarahemla había un pueblo de Mulek. El pueblo de Mulek se unió a los nefitas. También se unió al pueblo de los nefitas unos lamanitas que se habían casado con las hijas de los nefitas. ¿Y por qué los lamanitas se sumaron al pueblo de Nefi? Pues quiero contarles que se sumaron al pueblo de Nefi porque el profeta Alma les leyó los escritos del pueblo de Semí y el pueblo de Alma. En esos escritos estaba la narración de los sufrimientos del pueblo de Nefi, cómo sus hermanos los lamanitas los persiguieron, los ultrajaron y pasaron muchos sufrimientos a causa de ser la iglesia de Dios. Entonces estos lamanitas que estaban casados con las hijas de los nefitas ya no quisieron más llamarse lamanitas y quisieron llamarse nefitas. El pueblo de Nefi llegó a ser grande, muy grande, que Alma ya no podía predicar en la congregación, sino que iba de grupo en grupo y les predicaba. Entonces el rey Mosías le dio la orden o le dio la oportunidad al profeta Alma de organizar muchas iglesias, 7 en número. Pero quiero decirles que no eran iglesias de distintos nombres, era la iglesia de Dios. Para hacerles un ejemplo,
es como estamos viviendo actualmente. En barrio Bella Vista hay una iglesia, en Danlí 1 hay una iglesia, en Paraíso, en La Concepción, todas esas son las iglesias de Dios. Así fueron las iglesias que organizó el profeta Alma y fueron muy bendecidos, y también nombró líderes, al igual que en estos tiempos. Tenemos líderes en cada barrio de nuestra iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Pero quiero contarles que siempre, a pesar de que el pueblo fue de Nefi numeroso por la congregación de los otros miembros y del pueblo de Mulé, hubo un grupo de jóvenes, los de la nueva generación, que no quisieron recordar las palabras del profeta del rey Benjamín, cuando predicó a todo el pueblo. Ellos no creyeron. Cuando hizo la torre el rey Benjamín, ellos no creyeron en las palabras del rey Benjamín. La nueva generación, es en la época que el rey Benjamín hizo la torre y predicó, eran muy pequeños, de manera que no comprendieron las palabras del rey Benjamín. Cada uno de ustedes son muy pequeños, hermanitos y hermanitas. Por eso nuestro Padre Celestial les ha dado los líderes de primaria y ha dado a sus padres, que son los mejores maestros en el hogar, para que puedan enseñarle la verdad de estas cosas, para no ser como aquel pueblo de la nueva generación que tenían duro su corazón y no entendían ni creían las palabras que predicó el rey Benjamín. También no quisieron bautizarse ni se unieron a la iglesia. Ese grupo de incrédulos luego estaba persiguiendo a la iglesia de Dios. Les estaba haciendo mucho daño. Los ofendían, los maltrataban, se burlaban y hasta les robaban sus pertenencias. Y los miembros de la iglesia de Dios fueron y se quejaron ante sus líderes, ante su líder que era Alma. Y Alma llevó el asunto al profeta Mosías, al rey Mosías. Y el rey Mosías le dijo que iba a mandar una proclamación al pueblo, que ningún incrédulo iba a perseguir la iglesia de Dios. Y así sucedió. Esto se cumplió y ningún incrédulo persiguió más a la iglesia de Dios. Y hubo paz en la tierra. Y el pueblo de Dios fue muy bendecido. Y llegaron a ser ricos. Ricos en las cosas materiales, porque eran obedientes a los mandamientos de nuestro Padre Celestial. Nuestro Padre Celestial, cuando obedecemos los mandamientos, nos da bendiciones espirituales, celestiales y bendiciones terrenales mientras estamos aquí en este estado de probación. Pero dentro de ese grupo, hermanos y hermanitas, estaban los hijos de Mosías. Dentro del grupo de los incrédulos estaban los hijos de Mosías y también un hijo de Alma, que también se llamaba Alma, al igual que el profeta. Y estos hombres, a pesar que eran hijos de aquel líder que bautizó al pueblo a escondidas en las aguas de Mormón, también persiguieron la iglesia de Dios. Eran los más viles pecadores. Y Alma lisonjeaba al pueblo para ganárselos y estorbar la obra del Señor. Y Alma, cuando hizo todo daño a la iglesia,
y apareció un ángel y le dijo: Alma, ¿por qué persigues la iglesia de Dios? Y la voz del ángel fue como un trueno y tembló la tierra. Ellos cayeron a tierra. El ángel le volvió a decir: Alma, ¿por qué persigues la iglesia de Dios? Y Alma quedó inerte. No podía levantar sus extremidades. Estaba como desmayado y quedó mudo. Y también esto lo vieron los hijos de Mosías y se asustaron en gran manera y tuvieron mucho temor y supieron que este era Dios. Solo el poder de Dios puede hacer temblar la tierra y llenar de temor al pueblo. Alma padre se enteró de lo ocurrido a sus hijos, porque los hijos de Mosías lo llevaron cargado, porque él estaba mudo y sus piernas y sus brazos débiles, que no podía caminar. El padre de Alma padre, se regocijó y reunió a un gran número del pueblo para que pudieran ver el milagro y una de sus oraciones contestadas. Porque Alma, cuando su hijo andaba en iniquidad, destruyendo la iglesia, estorbando a la obra, oraba y ayunaba para que Dios cambiara el corazón de su hijo. Y así ocurrió. Fue un ángel que le hizo ver la luz de Cristo, ablandar su corazón y pudiera cambiar de su estado caído a un estado espiritual. Es Alma y los hijos de Mosías perseguían a la iglesia porque ellos estaban viviendo como hombres naturales, como dijo el profeta, el rey Benjamín, en Mosías 3:19, porque el hombre natural es enemigo de Dios y lo será para siempre, a menos que se someta al influjo del Espíritu Santo por la expiación de Cristo, el Señor. Viviendo como hombres naturales, un ángel del Señor le apareció y le pidió que no estorbara esta obra. Cuán bendecidos somos cada uno de nosotros, hermanos y hermanas. No vimos un ángel, solamente creímos a las palabras de los misioneros, al mensaje que nos trajeron a nuestros hogares. Como dijo nuestro Señor al profeta Alma: bendito eres, Alma, porque tan solo con las palabras del profeta Binadí creíste en mí. Bienaventurados son los que simplemente con las palabras de Alma creyeron en mí. Y esto fue lo que sucedió, hermanos y hermanas, al hijo de Alma, que perseguía la iglesia, siempre con los hijos de Mosías. Querían destruir la obra, pero esta obra jamás será destruida, salvo por nuestra transgresión. Así lo dijo el Señor, y así les llevo hoy este mensaje. También en el Nuevo Testamento hay un hombre que persiguió a los santos, y ese hombre se llamó Saulo de Tarso, hoy conocido como el apóstol Pablo. La diferencia es que Saulo de Tarso, cuando el Señor le dijo: Saulo, ¿por qué me persigues?, Saulo le respondió, porque no quedó mudo, le dijo: ¿qué quieres que yo haga, Señor?
Y el Señor le dijo, porque me serás testigo en todo lugar y donde quiera que estés. Pero Saulo quedó ciego. Y para que Saulo conociera el poder de Dios, lo mandó aún de un poseedor del sacerdocio para que impusiera las manos sobre su cabeza y recobrara la vista. El profeta Isaías. Él no quería imponer las manos sobre Saulo, porque él era enemigo de los santos de la antigüedad. Pero el Señor se lo mandó y le dijo, así me conviene para que sea testigo de esta obra. La diferencia, como vemos, Saulo de Tarso queda mudo, Saulo de Tarso queda ciego, no ve. Alma, hijo, queda mudo. Una vez que recobró la fuerza, después que el padre y la madre oraron, y todo el pueblo de Alma, hijo, oraron y ayunaron, recobró las fuerzas. Y esto ocurrió, hermanos y hermanas. Quiero compartirles además, en el capítulo 26, dice, así que por motivo de su incredulidad, no podían entender las palabras de Dios y endurecieron sus corazones. Esto se refiere a los incrédulos que no entendieron las palabras del rey Benjamín. Tal cosa no había sucedido en la iglesia previamente. Por tanto, Alma se turbó en su espíritu e hizo que fueran llevados ante el rey. Cuando el pueblo perseguía a la iglesia y estaban cometiendo iniquidades, fueron llevados ante el rey, pero Alma se turbó, le dio pesar en su alma, pero él lo que hizo fue consultar al Señor qué debía hacer para juzgar al pueblo que estaba viviendo en iniquidad. Él no fue por sí mismo, sino que pidió al Señor, consultó. Cada uno de nosotros, cuando tengamos una adversidad o tomar una decisión en nuestra vida, debemos consultar al Señor. Y de esta manera el Señor le respondió, porque me has consultado concerniente al transgresor, bendito eres. Mi siervo eres tú, y hago convenio contigo de que tendrás la vida eterna, y me serviréis, y saldráis en mi nombre, y reuniréis mis ovejas. Estas son las palabras del Señor al profeta Alma, para darle respuesta a su oración, cómo juzgaba al pueblo de los transgresores. Porque he aquí, esta es mi iglesia, y quien quiera que sea bautizado será bautizado para arrepentimiento, y aquel a quien recibas deberá creer en mi nombre, y yo lo perdonaré literalmente. ¿Qué quiere decir perdonar literalmente? Completamente nuestros pecados son borrados. El perdón está a disposición de toda la humanidad por medio de la expiación de nuestro Hijo Jesucristo, por su muerte. Además le continuó diciendo, te digo por tanto, ve al que transgrediere contra mí, lo juzgará de acuerdo con sus pecados que haya cometido. Y si confiesan sus pecados ante ti y ante mí, y se arrepienten con sinceridad de corazón, a este has de perdonar, y yo los perdonaré. Sí, cuantas veces mi pueblo se arrepiente, le perdonaré sus transgresiones contra mí. Y también
os perdonaréis vuestras ofensas los unos a los otros, porque en verdad os digo, que el que no perdona las ofensas de su prójimo, cuando éste dice que se arrepiente, tal ha traído sobre sí la condenación. Ahora digo, ve, y el que no quiera arrepentirse de sus pecados, no será contado entre mi pueblo. Y esto se observará desde ahora en adelante. Y aconteció que cuando Alma hubo oído estas palabras, las escribió para conservarlas, para juzgar al pueblo de la iglesia de Dios, según los mandamientos de Dios. Y los que no quieran confesar sus pecados ni arrepentirse de su iniquidad, tales no fueron contados entre el pueblo de la iglesia, y sus nombres fueron borrados. Como podemos ver, hermanos y hermanas, aquellos que no quisieron arrepentirse de sus transgresiones fueron borrados de los libros de la iglesia. En otras palabras, fueron excomulgados. Pero el Señor nos da un mandamiento, que cada uno de nosotros debemos perdonar a los que nos ofenden. En alguna ocasión, hermanitos, alguien nos ha hecho sentirse mal, pues vamos a Él y perdonémosle. Aunque nosotros no seamos los responsables, pidamos perdón y tendremos paz y gozo en nuestras almas. El Señor dice que cuantas veces su pueblo se arrepienta, Él le perdonará. Qué bendición poder gozar del perdón de nuestro Padre Celestial por la expiación de su Hijo Jesucristo. Vamos a compartir cuando el Señor perdonó al pueblo, también le dijo en Osías 22:23, porque he aquí, esta es mi iglesia, y cualquiera que reciba deberá creer en mi nombre, y yo lo perdonaré literalmente. Eso quería recalcarles. Literalmente quiere decir siempre, ¿verdad? Siempre, y de todos los pecados anteriores, desde que tenemos uso de razón. Eso es literal. Todos los pecados que tengamos desde que tenemos uso de razón hasta nuestra edad, que recibamos el arrepentimiento y el perdón de nuestros pecados, hasta ese momento el Señor nos perdona todo. Por eso dice literalmente en el versículo 22. Vamos a ver en Alma, antes de la conversión de Alma, como les expliqué, Alma eran unos viles pecadores. Pero vamos a ver qué nos dice la Escritura en el libro de Mosías. Mosías 27, 7 y el 8 y el 9. Son lo que ya les expliqué. Dice el 8, ahora bien los hijos de Mosías se hallaban entre los incrédulos, y también se contaban entre ellos uno de los hijos de Alma, llamado Alma, igual que su padre. No obstante, se convirtió en un hombre muy malvado e idólatra, y era un hombre de muchas palabras, lisonjeó mucho al pueblo, por lo que lo indujo a que lo imitaran en sus iniquidades. La maldad se imita, así como es el pueblo, siendo miembros de la iglesia de Dios, por la mala influencia de Alma, ellos imitaban sus iniquidades. Y llegó a ser un gran estorbo para la prosperidad de la iglesia de Dios, grajeándose el corazón del pueblo, causando mucha disensión entre la gente, dando oportunidad para que el enemigo de Dios ejerciera su poder sobre ellos. Las malas influencias dan el poder al maligno para que influyan en nuestras vidas. Aconteció que mientras se preocupaban en esto, pues les apareció el ángel que les dije, ¿verdad? Entonces, en el 19 dice, ahora bien, fue tan grande el asombro de Alma que quedó mudo, que no pudo abrir la boca, sí, quedó tan débil que no pudo mover las manos, y lo alzaron
Esto es cuando lo llevaban para su padre, para donde el padre, Alma Padre. E hizo que se reunieran los sacerdotes y empezaron a ayunar y a rogar al Señor su Dios, que abriera la boca de Alma, para que pudiera hablar y también para que sus miembros recibieran fuerza, a fin de que los ojos del pueblo fueran abiertos para ver y conocer la bondad y la gloria de Dios. Alma fue un testigo fiel de la bondad y la gloria de Dios, porque a través del ángel lo llamó al arrepentimiento para perdonar sus pecados. Y Alma, cuando recobró las fuerzas, esto fue que le dijo, que se animaran, le dijo al pueblo, anímense, porque dijo, me he arrepentido de mis pecados y el Señor me ha redimido. He aquí, he nacido del Espíritu, porque he aquí, he nacido del Espíritu. Ya dejó alma hijo al hombre natural y se convirtió en un hombre espiritual. Qué bendición para alma hijo haber nacido del Espíritu, porque dijo él, me he arrepentido de mis pecados y el Señor me ha redimido. He aquí he nacido del Espíritu. Y el Señor me dijo, no te maravilles de que todo el género humano, sí, hombre, mujeres, de toda nación, lengua y pueblo, deben nacer otra vez, sí, nacer de Dios y cambiados de su estado carnal y caído a un estado de rectitud, siendo redimido por Dios, convirtiéndose en sus hijos e hijas. Y así llegaron a ser nuevas criaturas. A menos que hagan esto, de ningún modo pueden heredar el reino de Dios. Os digo que de no ser así, deberán de ser desechados. Sé porque yo estaba a punto de ser desechado. No obstante, después de muchas tribulaciones, arrepintiéndome casi hasta la muerte, el Señor en su misericordia ha tenido a bien arrebatarme de un fuego eterno y he nacido de Dios. Hermanos y hermanas, solo hay una manera de nacer de nuevo, a través del arrepentimiento, a través del bautismo. Por eso nuestro Padre Celestial le dijo a Nicodemo, Jesucristo, el que no naciere de nuevo, y del agua y del Espíritu, no heredará el reino de Dios. Vemos las diferencias de Alma. Era un hombre vil, estorbaba la iglesia, pero después se convirtió, junto con los hijos de Mesías, en un fiel misionero y predicó el evangelio de arrepentimiento y trajo muchas almas a la iglesia de Dios bajo mucha persecución, mucha tristeza y dolor, pero él estaba dispuesto a pasar por las tribulaciones por predicar esta verdad en el nombre de Jesucristo.